Presidente, inicia el 5º año de gobierno y además iniciamos con los festejos bicentenarios, prácticamente a 8 días de que se lleve a cabo esta fiesta bicentenaria. Usted decía el otro día en Twitter que los mexicanos teníamos mucho que celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar, presidente? Pues que somos mexicanos para empezar. Que ahora sí que ya quisieran muchísimos, ¿no? Somos un país con enormes privilegios culturales, históricos, de raíces, ¿no? Decía yo el día 2 que somos nación porque somos un pueblo que comparte una cultura, unas mismas raíces y una misma historia. La historia de México es una historia grandiosa, es una historia que debe celebrarse y que la celebramos. Yo estoy convencido que tenemos que celebrar el hecho de ser México mismo, como un gran país. Somos un pueblo lleno de emociones, de historias, de vivencias y de esperanzas. A mí me parece que eso es fundamental para celebrar. Como es digno de celebrar el ser, además, un pueblo plural como el que somos, un pueblo tan rico y de tan diversos orígenes culturales, la historia misma que es una historia de gloria que no cualquier pueblo la tiene, y el hecho de ser un país democrático, porque lo somos, un país libre, porque lo somos, un país que tiene una economía, aunque no se crea que está creciendo, porque está creciendo, en fin. Yo creo que hay muchas cosas que celebrar, entre otras que cumplimos 200 años del inicio de la independencia, y eso, por sí solo, lo vamos a celebrar muchísimo. Hace 200 años México se replanteó a sí mismo, hace 100 nuevamente. Si México se tuviera que replantear ahorita, en el 2010, ¿cuál sería su pregunta fundamental? La pregunta de México como país. Híjole, bueno, pues la que tenemos ahora, ¿no? En general, ¿cómo queremos el México del futuro? Y muy en particular, ¿cómo resolvemos el principal problema que tenemos, que es la seguridad y el Estado de Derecho, ¿no? Son las preguntas que yo creo que nos estamos haciendo muchos y desde luego el presidente de la República. ¿Cómo lograrlo, presidente? Porque usted decía la semana pasada en el marco de su mensaje, pues que a veces los mexicanos no nos subíamos todos al mismo barco. ¿Dónde ha percibido usted mezquindades, presidente? Cuando nos vamos simple y sencillamente a una vida de reproches, ¿no? Yo creo que ha habido mezquindades cuando pensamos que problemas que son comunes son más bien tarea de otro y los tiene que resolver otro. Hay mezquindades cuando nosotros no nos ocupamos de ayudarle a alguien que tiene un problema en un estado, como también la hay cuando en ese estado, en lugar de abocarse a resolver ese problema, simplemente se dice, esta es una bronca del presidente y que venga y me la arregle, ¿no? Yo creo que en la medida en que dejemos a un lado un espíritu de reproche y también cierta práctica, yo diría que a veces, que no sé cómo describirla, pero yo no sé, este deporte de demolición del ánimo nacional, ¿no? Es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Es decir, esta política del cangrejo, ¿no? Que no dejas que si otro empieza a tener éxito, que impides que salga de su situación y lo jalas. No sé si sea algo, no digo que sea algo de los mexicanos, pero hay mezquindades, o por lo menos hay visiones muy egoístas o más egoístas de lo deseable en México. En la historia nos ha pasado, yo lo mencionaba el día 2 también, ¿no? Cuando nos unimos ganamos la guerra de independencia y eso fue finalmente la historia de la consumación, fue una historia de unidad. Cuando nos dividimos perdimos el territorio nacional, la mitad. Justamente en la historia como que siento, tal vez me equivoque, presidente, pero siento que no sabemos quién es el héroe favorito de la independencia y de la revolución del presidente Felipe Calderón. Si se pudiera, ¿con quién cenaría en esta semana? ¿Con quién platicaría? ¿Con quién de ellos? Pues clarísimo, con José María Morelos, ¿no? Definitivamente. No sé si es un error de comunicación mío, porque sí tengo un héroe favorito, siempre lo he tenido. No, es Morelos, definitivamente. Obviamente Hidalgo es el padre de la patria, y así lo hemos aprendido, pero el padre de México, obvio diría, el padre del Estado mexicano es Morelos, porque Hidalgo inicia el movimiento de independencia básicamente desconociendo al gobierno español pero porque estaba en manos de los franceses. Pero quien empieza a hablar de México, o de la América mexicana más bien como él dijo, quien empieza a hablar de un nuevo gobierno, quien empieza a hablar de un nuevo país, quien empieza a hablar de un nuevo poder ejecutivo, legislativo y judicial, quien habla de un nuevo Congreso, una nueva Constitución, quien organiza el nuevo Congreso, quien redacta la nueva Constitución es Morelos. Y aparte era un genio político y un genio militar, porque imagínate en aquellos años moverte pues desde mi tierra, desde Valladolid, porque además somos
también cuenta que somos paisanos. Nos hemos perdido una parte del presidente Felipe Calderón como ser humano. Lo hemos visto en figura presidencial durante estos 4 años de gobierno. Lo pregunto porque de repente, por ejemplo, sabemos que Barack Obama juega básquetbol los fines de semana, pero a veces del presidente Felipe Calderón en estos 4 años ya no nos hemos enterado cómo es su vida personal, cómo es el hombre de carne y hueso y no solamente el presidente. Pues a lo mejor, la verdad es que cuando entramos a la presidencia, en el equipo o en el diagnóstico que nos presentaban es que se había generado un gran deterioro de lo que es el Poder Ejecutivo o lo que se llama pues la imagen presidencial o la institución presidencial, cualquier cosa que eso signifique. Y entonces la recomendación o la indicación que se me dio y la que asumió el equipo es reivindicar un poco la sobriedad, la seriedad, la formalidad de la institución presidencial, no caer en ciertas cosas que a juicio de algunos sonaban pues ya cierta chabacanería, etcétera, frivolidad, trivialidad, y a lo mejor se nos pasó la mano también, ¿no? ¿Cómo son sus fines de semana, presidente? ¿Qué hace con Juan Pablo, con Luis Felipe, con María, con Margarita? Bueno, básicamente cuando estamos aquí, cuando nos quedamos aquí en la casa, el viernes en la tarde, bueno, pues es hasta tarde, muy noche en la oficina, ¿no? El sábado en la mañana, lo mismo, hago rutinas de ejercicio, correr o ando en bici, un poquito me levanto ciertamente más tarde, ¿no? Pero en la mañana me dedico a revisar papeles de la oficina que no puedes revisar en la agenda de la semana, porque en la agenda me traen cita tras cita. Por ejemplo, ahorita llegué tarde porque efectivamente tenía otra cita, en este caso con el PRI, después de otras que tuve, en fin, es una agenda muy apretada. Pero estoy con los niños, ellos generalmente están a esas alturas viendo la tele, jugando con algún videojuego, entonces estoy con ellos, también juego algunos videojuegos con ellos, un ratito, y a veces ellos mismos salen. Luis Felipe, que le gusta más el fútbol, sale a jugar, ¿no? Juan Pablo lo que hace él le gusta más bien el karate. Los sábados en la mañana tiene generalmente clase de karate, se va muy feliz con eso. Y los domingos organizamos alguna comida aquí en la casa con amigos y hermanos de Margarita, en fin. ¿Cómo les explica usted a sus niños, que son vivísimos, lo que ocurre en México? ¿Le hacen preguntas? ¿Cuál en algún momento lo ha dejado a usted, sin duda alguna, así como en un proceso de introspección? Como papá, ¿qué les dice pues a sus hijos? Fíjate que nos hace falta procesar más con ellos las cosas, porque a veces hemos vivido Margarita y yo con esta idea de que bueno, vamos a hacer que les afecte lo menos posible, ¿no? Entonces pedimos que no vayan, que vayan oyendo música y no necesariamente las noticias en el coche, cuando las primeras planas de los periódicos vienen con fotos muy dramáticas, ¿no? Bueno, lo que en algunos medios se usa, ¿no? Decapitados y cosas así, pues quitamos los periódicos ahí de la mesa donde están desayunando, en fin. Pero bueno, evidentemente las explicaciones se hacen imprescindibles y lo que les decimos es lo que trato de decirle a la gente, ¿no? Estamos peleando contra gente que es muy mala, que le está haciendo daño a mucha gente y que bueno, estamos avanzando en ello, lo estamos haciendo por México, les estamos construyendo a ellos y a otros niños un futuro mejor. Y lo aceptan y lo entienden, por supuesto se preocupan, ¿no? Y sí ha habido momentos muy difíciles. Creo que el más fue una vez que Luis Felipe, que estaba muy chiquito, yo tenía como 1 año en la presidencia. ¿Él cuántos tendría? Pues no sé, como 10, no, 8 años, 8 o 9 años. Y no sé si te acuerdas, hace mucho al principio que salió el tema de las amenazas que yo había recibido. Luis Felipe llegó con una gran angustia y casi tapándose la boca porque sí voy a decir algo. Papá, me dijo Bernardo que no te dijera, pero me dijo, Bernardo es un primo de él, me dijo que te iban a matar. Y dije, pues no, Luis Felipe, no te preocupes, en primer lugar no me van a matar, pues la gente del Estado Mayor son muy buenos, estamos muy bien protegidos. Pero además, si algún día me pasa algo, tienes que saber que
Yo estoy haciendo mi trabajo, lo estoy haciendo muy contento, estoy haciendo un bien a México. Y yo lo que te voy a pedir es que siempre te acuerdes de mí con alegría. O sea, no te preocupes, no me va a pasar nada, estamos todos tranquilos y todos estamos bien aquí. Y se tranquilizó un poco, pero sí fue un momento bien, bien difícil. Ahora que menciona eso, presidente, ¿usted ha tenido miedo en algún momento? Recordando este tema de las amenazas a un año cuando tenía un año al frente del Poder Ejecutivo, ¿usted ha sentido miedo? Pues mira, preocupaciones serias, pues sí, sobre todo al principio, ¿no? La primera vez que te enteras de una cosa así, de que hay alguien que te anda buscando pues algún problema, fue incluso antes de que yo llegara a la presidencia, estaba yo en transición, ¿no? Y precisamente, bueno, pasó una cosa, me avisaron que había cierto riesgo de X cosa. Fue la primera vez que sentí preocupación. Pero ya luego, pues, pasado ese trago amargo, lo asumí como parte de la responsabilidad. Y, insisto, es falso que te diga que no tengo los sentimientos que puede tener cualquier otra persona, pero lo que es mi tarea es que mis sentimientos no dominen mis decisiones ni mis deberes. Y el encontrar ese equilibrio creo que está la clave de gobernar y no solo sobrevivir en la presidencia.